Muy buenas tardes o noche, dependiendo de la franja horaria en la que cada una se encuentre. Para quienes no me conocen, mi nombre es Charo Rosales, les saludo desde Costa Rica y tengo el honor de moderar hoy este encuentro, mismo que, como lo decía la compañera Lisette, esperamos siempre con mucho entusiasmo y afecto, de verdad. Bienvenidas todas desde sus distintas locaciones. Me gustaría que se animaran a abrir micrófono o que pongan en el chat desde donde se conectan. Y algo importante, ¿cómo se sienten en este momento de encuentro? ¿En una palabra o en una frase corta? Hermano Ofelia, pues recordar que desde que iniciamos este espacio ya hace varios años, lo pensamos para escucharnos y conocernos mutuamente, ¿verdad? Y que cuando abrimos el corazón para oír a nuestras hermanas, también algo profundo se mueve dentro de nosotras y es que nos reconocemos en sus palabras, en sus luchas, en las opresiones compartidas y por supuesto también en los sueños. Así que de ahí esta hermosa resonancia que descubrimos, aunque venimos de lugares tan diferentes, también nos une en una misma esperanza como rezaba Ofelia. Y así, para quienes son nuevas, creo que hay tal vez una persona nueva y ahora le pedimos que se presente. Vamos tejiendo entre todos una red de vida, de fe, de sororidad y a pesar de encontrarnos en una sala virtual, nos sentimos tan cerquita, ¿verdad? Aunque espacialmente estemos distanciadas. Antes de comenzar, y solamente dura un minuto, quisiera ofrecer un breve encuadre para acompañarnos en el espíritu de este espacio. Hoy tenemos un panel de lujo, pero recordemos que cada una de ustedes es también protagonista de cada encuentro. Aquí se vale pensar diferente, Ay, nos hermanan las similitudes y nos enriquecemos en la diversidad de nuestras miradas, de nuestras experiencias. ¿Qué otra cosa? Bueno, este espacio está pensado para escucharnos profundamente y es así como hemos descubierto retos parecidos, necesidades semejantes y todas las búsquedas que nos unen en este momento mundial político tan complejo, compañeras. Además, tendremos la alegría de conocer a dos grandes mujeres haciendo teología en Abiyala y que son parte de nuestra comunidad. Eso lo celebramos muchísimo. Una es Ofelia y otra Alexandra. Ellas son mujeres comprometidas con la vida, con la justicia, con la fe encarnada en nuestras realidades. Cada compañera va a tener 15 minutos para su presentación y posteriormente tendremos un espacio para preguntas y comentarios. Así que de nuevo, gracias de corazón por estar aquí. Jenny no podrá acompañarnos por razones de salud de su mamá, por quien pedimos en serio presencia en sus oraciones, pero el programa va a quedar grabado y son muchas más las compañeras que accesan a esta reunión de manera sincrónica. Así que bueno, muchísimas gracias. No quiero quitar más tiempo. ¿Y quién quiere empezar? Alexandra me dijo que ella podía empezar. bueno, Oh, pero si queremos aprovechar quien Ofelia. tenga conexión, Ok, Ofelia, sí, eso es verdad. Vamos a aprovechar que tu conexión está óptima. Así que adelante, por favor. Antes de comenzar, quiero mandar un abrazo a María Pilar Aquino. Ella me escucha, ¿verdad? Verla allí es para mí ver Te a una de escucho las personas bien. que más amo en este mundo. Así que para mí, para ella, todo mi cariño desde aquí, porque me siento emocionada al verla ahí, muy emocionada, porque ella ha sido una inspiración para mi vida, toda mi vida ha sido una inspiración para mí en cada uno de los momentos de mi existencia. Gracias, Y tú para mí, Ofelia. gracias. Espero que compartamos con el grupo a qué se debe eso. 1979. Exacto. 69, aquella, 79. exacto, aquella famosa reunión cuando empezamos todo.
en Así es. América Latina y el Caribe. Dios te bendiga. Bueno, yo comienzo eh, voy a tratar de exponer dos o tres aspectos que para mí son importantes. Eh, Mirando las situaciones actuales que tenemos de discriminación y exclusión que todavía experimentamos, quisiera señalar por lo menos tres aspectos que yo considero muy importantes. El primero es la necesidad que tenemos de desarrollar una cultura contra la violencia. Se está diciendo que América Latina se ha declarado zona de paz, pero tenemos los barcos enfrente amenazándonos, de manera que la zona de paz está amenazada. Por eso tenemos necesidad una y otra vez de desarrollar esta cultura contra la violencia, porque la no violencia es un modo de vida y un sistema de cambio personal, social e internacional basado en la fuerza de la verdad y el poder del amor para luchar contra el mal, alcanzar mayor justicia y lograr la reconciliación entre nuestros pueblos y nuestras naciones. Según la Organización Mundial de la Salud, yo leía, una de cada tres mujeres en todo el mundo ha sido objeto de violencia al menos una vez en su vida. Una de cada cuatro mujeres habrá sufrido la violencia de pareja antes de los 24 años. O sea que la violencia de género va desde el acoso verbal y emocional, la agresión física y sexual, hasta la muerte o el feminicidio. De los 25 países con las tasas de feminicidios más altas del mundo, 14 están en América Latina y el Caribe. En el 2015, 2.000 mujeres fueron víctimas en América Latina y el Caribe de feminicidio. Y los informes del 2020 demuestran que los casos de violencia doméstica se han duplicado, con más de 4.091 víctimas de feminicidio en esas regiones. O sea, desde el 2020 los casos de violencia doméstica han aumentado, lo que ha llevado a las Naciones Unidas a etiquetarla con la categoría de pandemia en la sombra. Y los expertos médicos afirmaron que el feminicidio es una emergencia de salud pública mundial. Y hoy tenemos la migración. Y en la migración estas situaciones de violencia han aumentado considerablemente. O sea, mi primer aspecto es cómo nosotros podemos, todas unidas, desarrollar realmente una cultura contra la violencia en nuestros hogares, en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras casas, en nuestros templos, donde quiera que estemos. El segundo aspecto que quiero señalar es que tenemos que reconocer y divulgar cada vez más las acciones de las mujeres que realizan contribuciones extraordinarias en el campo de las ciencias, la teología, la hermenéutica bíblica, la ética y la economía. Desde que nos reunimos en la década de los 60, ¿verdad? La década de los 60, desde la década de los 60 estamos juntos. La participación de nuestras mujeres en todas estas áreas ha sido extraordinaria. Voy a mencionar solamente ahora, porque me corresponde, que la participación de la mujer cubana durante el tiempo de la pandemia de la COVID-19 fue extraordinaria. Ustedes saben algo, las estadísticas nos muestran que 68% de las mujeres que trabajaron para el desarrollo de las vacunas cubanas en la pandemia de la COVID-19 fueron mujeres. 68% mujeres cubanas luchando por la vida. La científica cubana, que quizás algunos de ustedes conozcan, Concepción Campa, fue una de las líderes en la investigación para combatir la meningitis B y C en Cuba. Y esto permitió el desarrollo de las vacunas para la COVID-19
en un corto tiempo, usando la vacuna de la meningitis como una plataforma de base para ese logro. Recientemente, y voy a contar ahora una historia muy bonita. Recientemente tuve la oportunidad de ser parte del tribunal examinador para el grado de doctorado de la teóloga puertorriqueña Susana González López. Vamos a recordar este nombre de esta mujer. El tema de su tesis fue hacer una teología feminista puertorriqueña y puertorriqueñista. Dos aspectos fundamentales fueron incluidos en su investigación y análisis. La primera fue que Charlotte von Kirchhoff, que la autora incluye en su trabajo para mostrarnos que las capacidades y contribuciones de las mujeres pueden ser invisibilizadas sin ningún pudor. Charlotte von Kirchhoff, que nació en 1899 y murió en 1975, fue asistente del teólogo Karl Barth en los procesos de investigación teológica durante 38 años. Trabajó a la sombra del famoso teólogo y muchas de sus reflexiones teológicas deben estar incluidas en la dogmática de 10 volúmenes de Karl Barth. Pero el sistema patriarcal no valoró su aporte. Hoy se admira a Karl Barth, sí, pero no a la teóloga Charlotte. Somos invisibilizadas. Nuestros aportes muchas veces son invisibilizados por la historia. Y la invitación que nos hace Susana en su tesis puertorriqueña es que tenemos hoy que reconocer y rescatar en cada iglesia, en cada institución secular o religiosa, en cada nación, en cada barrio, en cada comunidad, la participación de las mujeres en la vida social y eclesial para el logro de la equidad y la justicia que hoy reclamamos, sostenida por el valor de las mujeres que tenemos que reconocer que han proporcionado históricamente contribuciones a las ciencias sociales, a la teología, a la hermenéutica bíblica y a la liberación del sistema patriarcal que niega constantemente la promesa bíblica de amor y libertad. Y termino con unas frases. Hoy, el género, la religión y el colonialismo se relacionan. Y siempre tienen que examinarse los tres juntos. Tenemos que examinar el género, la religión y el colonialismo. La colonización terminó en el siglo XIX, pero la dimensión de colonialidad permanece hoy e incluye el racismo y el etnocentrismo. En América Latina y el Caribe, el proyecto colonial fue acompañado de una teología colonial que la justificó y la legitimó. El colonialismo es anterior a la colonialidad y se refiere a la dominación política y económica de algunas naciones sobre otras. La colonialidad es la permanencia del imaginario colonial. Es importante reconocer que la colonialidad es la permanencia de ese imaginario que en América Latina hemos llamado la subjetividad imperial. La descolonización de nuestras mentes es el punto de partida para darnos cuenta de los prejuicios que nos habitan en la forma de vernos, de ver a los demás, de ver la sociedad y de entender la misión. Escuchen, hay que descolonizar nuestras mentes para poder entender la misión que hoy tenemos. Y la descolonialidad es necesaria en nuestro quehacer teológico. Por eso es que tenemos que escuchar las voces de tantas mujeres que nos han hablado. Tenemos por acá María Pilar Aquino, que nos ha hablado, Silvia Regina, Marilyn Rojas, Musa Dube de África, Wopulan de Asia, cuando nos alertan para lograr el desarrollo de la imaginación postcolonial en la teología feminista y la interpretación de la Biblia. Repito, hay que desarrollar la imaginación postcolonial en la teología feminista y en la interpretación de la Biblia. Y termino con unas frases de esta teóloga que ha sido mi inspiración en mi vida, María Pilar Aquino, que siempre nos ha inspirado. Ella una vez
nos dijo. Con esta lucha las mujeres están proclamando que quien quiera que las haya crucificado, quien quiera que haya tomado la vida de los pobres y los oprimidos, y quien quiera que rija los destinos del mundo, no tiene la última palabra. Su fe les dice que la justicia prevalecerá. Y tenemos que decir que hoy las mujeres haciendo teología tienen que hacer prevalecer la justicia y la libertad. Y esa libertad que necesitamos para ser lo que somos y lo que seremos cada día. Gracias. Y gracias a ustedes, las que están allí, que fueron las que inspiraron mi vida. Y todavía hoy me dicen, porque voy a cumplir 90 años, y hoy me dicen, Ofelia, todavía a los 90 tú estás predicando. Y les digo, hasta que me muera, porque aún después de la muerte voy a seguir predicando el Evangelio de Jesucristo que aprendí de ustedes, las mujeres de América Latina y del Caribe que siempre me inspiraron. Y cuando veo esos rostros ahora, ustedes han sido mi inspiración, la inspiración de mi vida. Y hoy sigo luchando desde este lugar donde Dios me ha puesto para seguir vertiendo ese amor que Dios nos ha puesto para edificar mejores sociedades hoy en el mundo. Amén. Gracias. Amén. Y con esto Muchísimas termino. gracias a la doctora Ofelia Ortega Suárez. Ella fue la primera mujer presbiteriana en ser ordenada en Cuba y pionera en el trabajo ecuménico y de la mujer. Se desempeñó como rectora en el Seminario Teológico Evangélico en Matanzas, impulsando un ministerio con participación comunitaria. Querida Ofelia, que su ministerio florezca, así como su salud, para que siga impactándonos de muchas maneras. Gracias. Gracias. Quiero también darle de una vez la bienvenida a la reverenda Alexandra Zaret. Ella es psicóloga mexicana, es terapeuta matrimonial y familiar, estudiante doctoral en educación pastoral clínica y fundadora de Mujeres en Victoria, ministerio enfocado en el empoderamiento de las mujeres. Así que la recibimos con mucho cariño también, querida Alexandra. Adelante. Gracias, muy amables. No, qué honor estar aquí entre todas ustedes, entre nosotras, como lo han mencionado, o sea, esto nos da aliento, ¿verdad? Para seguir adelante en la jornada. Voy a compartir pantallita solo para que no vean y se aburran de mi cara, pero para que vean un poquito de los rostros a los que represento, ¿verdad? Al estar aquí platicando con nosotros, entre nos. Nosotras aquí en este trabajo que estamos haciendo en la frontera, ya llevamos 20 años, más de 20 años. Estamos al sur de Estados Unidos, en el Golfo de México precisamente, al norte de México. Matamoros es frontera con Brownsville, Texas, y por consecuencia tenemos mucha gente que cruza de países llegando a Estados Unidos aquí mismo. Entonces yo me fui a trabajar y estudiar al norte y conocí a gente constantemente que me decía, yo pasé por Matamoros. Y decía, ah, ok, sí, qué bien. Entonces, eso es hay un puerto de entrada muy grande y por lo cual pues hay mucha actividad. Millones de personas viven ahí, literal, 3 millones más o menos. Entonces hay mucho movimiento a todo tiempo. Y como resultado de ser mujer dentro de la iglesia, una vez nos dijeron a mi mamá y a mí, pongan a las mujeres a hacer algo por allá, para que no estén aquí, pero que estén allá. Y entonces de ahí nace el deseo de poder invertir en las mujeres, porque aunque nos dijeron que nos fuéramos para allá, nos pusimos a estudiar la Biblia, a tener estudios bíblicos, a tener conversaciones honestas entre mujeres acerca de qué hacemos con nuestros hijos que están metiéndose en el narcotráfico, que están en las prisiones, que estamos viendo la decadencia de las culturas, ¿no? de nuestro territorio, etcétera, y empezamos a resolver problemas juntas. ¿Verdad? A identificarlos, a nombrarlos y a poder resolver. Entonces, este trabajo, como es en frontera, a cualquier oportunidad que me pongan enfrente, le metemos ancla. O sea, puede ser un 501c3 en Estados Unidos, excelente. Puedo ser parte como una ONG en México, excelente. ¿Quiere donar algo como parte de Cáritas en México? Excelente, lo tomamos. O sea, no hay oportunidad que no nos pongan enfrente que digamos,
vamos, vamos para adelante con ello, porque las necesidades son tremendas, ¿verdad? Entonces, nuestros esfuerzos van dirigidos a que las mujeres tengan un mejor estilo de vida, puesto que sabemos que si empoderamos a las mujeres, se sanan las familias y así se transforma la comunidad. Eso lo tenemos clarito, clarito, clarito. Entonces, lo que hemos estado haciendo ha cambiado conforme la cultura pues va cambiando. Y entonces llegaban universidades a establecerse, ¿no? Que vamos a tener proyectos y que no sé qué. Ok, ¿ustedes para qué dan al chavo? Y nosotros inventamos el programa, ¿verdad? Siempre viendo porque tenemos muchas necesidades que podemos resolver y necesitamos resolver de manera creativa, como bien lo decía nuestra hermana, hay que usar la imaginación para desarrollar, ¿verdad? Las temáticas que nos están surgiendo. Entonces, cualquier oportunidad que había llegado, la tenemos. Cómo tener acceso a salud médica, cómo se llaman las cosas que nos están diagnosticando, qué podemos comer para comer más saludable, para qué califican nuestros hijos en Estados Unidos si es que no tenga uno los papeles, pero como quiera ellos acá nacieron, ¿verdad? ¿Cómo contestar todas estas preguntas? Ha sido nuestra meta, ¿verdad? Informarnos para hacer esos trabajos. Entonces, nuestro tiempo con las mujeres puede ser entre de una a una, donde estamos dos en un salón nada más, ¿verdad? Teniendo una conversación privada o un evento grande con alguna persona que venga y tenemos en un centro de eventos y pues se nos juntan unas mujeres ahí como 1500, ¿verdad? Puede ser de una hora de sesión. Y por ejemplo, lo que les voy a platicar de que hicimos este año, llevamos ya este año haciendo todo un año estudiando a las mujeres de la Biblia sin nombre. Buscamos una meta, esa meta, y buscamos dinero con la gente que daba y encontramos que sí nos pagarían si hacíamos como un estudio bíblico. Y dije, vamos con todo. ¿Cuánto nos dan? ¿Cuánto es el máximo? Yo voy a solicitar esa beca. Y entonces, aparte de lo que ya estábamos haciendo, que tenemos becas para niñas que están en la escuela, la secundaria, primaria, escuela de medicina, mujeres que tienen pequeños negocios, ¿verdad? Yo en Estados Unidos todas mis amigas me mandan lo que les regalan cuando comen afuera y les dicen así el paquetito del tenedor y una no sé qué, todas me las mandan porque aquí tenemos muchas mujeres que vendemos comida. Entonces yo les digo, no se desperdicia nada. Y igual, ¿verdad? Alguna emergencia, pues estamos ahí para ella. Pero quiero platicarles de este tema de las mujeres sin nombre de la Biblia, porque aunque fue un sueño, así como que a lo loco, vamos a hacerlo. No sabíamos ni cuántas mujeres en la Biblia había sin nombre, ni qué es lo que iba a salir cuando les dije a las mujeres, aquí las teólogas son ustedes. Se me asustaron y me dijeron, no es posible, no es posible. Usted es la que fue al seminario, yo, ¿verdad? Y estoy ordenada en el ministerio también, pero yo les decía, no, aquí se va a hacer entre nosotras. ¿Verdad? Y lo primero que hicimos, bueno, esto ya se los dije, pero ahí están unas fotos de las muchachas porque se vinieron muy simpáticas, ¿verdad? Y no querían aprender y eso pues uno se goza porque uno quiere escudriñar la palabra juntas, ¿verdad? Pero yo lo que les dije a ellas fue, yo pongo delante del grupo las preguntas y vamos a estudiar, vamos a estudiar. Les soy sincera, al principio, bueno, regreso antes de entrar a esa historia. Al principio me dijeron, pues no sé qué es lo que quieres que hagamos. Así, con esa actitud. O sea, llegaban con su Biblia, con su cuaderno, pero me decían, no sé qué quieres que hagamos. Y yo, pues vamos a indagar en la Biblia. Eso es lo que vamos a hacer. Y decían, pero tú no nos quieres enseñar, ¿o cuál es el problema? Nos decía una señora que venía muy dispuesta a aprender, pero no quería, no creía que ella podía hacer la teología como tal. ¿Por qué? Porque en las iglesias acá no nos han enseñado eso. En las iglesias acá nos dicen, calladita te ves más bonita, porque tienen años, ¿verdad?, con ciertos problemas que nunca se han hablado en voz alta. Y tenemos muchos pastores varones que hablan en contra del trabajo que estamos haciendo porque estamos muy abiertas. Estamos muy abiertas a todo. No puede ser posible, nos han dicho, ¿verdad? Entonces sí les han dicho a mujeres que no deben de regresar y nosotros les decimos, yo no les digo que ni vengan ni que no vengan. O sea, la puerta está abierta y entra quien quiera, ¿verdad? Y entonces sí nos hemos metido ahí en esa realidad. Pero entonces, una de las primeras mujeres que estudiamos fue la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio y les dije yo que eso fue supuestamente.
Porque realmente no sabemos quién era, ni de dónde venía, ni, o sea, de dónde salió esa historia, a cuándo se unieron, ¿verdad? Entonces, uno que tiene a lo mejor algunas herramientas para leer el griego y para leer, ¿verdad?, lo que han dicho los expertos y que nos han enseñado. Y yo les dije, bueno, la verdad es que esta historia pues no se parece a las demás historias que están por ahí en ese mismo libro, que parece que se añadió después y que parece que... Entonces yo lo que puse delante de ella eran bastantes preguntas, ¿verdad? Y entonces cuando yo después les di a ellas varias opciones, como que a lo mejor este es el trasfondo de esa mujer que estaba delante de Jesús, supuestamente sorprendida en adulterio. Y se las di en tarjetitas de colores y luego se unieron por colores y cada tarjeta tenía una historia, ¿verdad? Entonces un grupo le tocó estudiar, ¿qué tal si esta fue una joven de 13 años que habían vendido al matrimonio y se había escapado y entonces la habían pescado a esta niña después de 2 años, ¿verdad? De que se estaba escapando de esa familia a donde la vendieron, se la encuentra alguien y la ponen delante de Jesús, porque un varoncito, amiguito de ella, la estaba ayudando a escapar. Me dijeron, pero eso no está en la Biblia. Y les dije yo a ellas, pero esto no dice nada. Entonces, ¿cómo usted sabe que esto no es lo que pasó? ¿Verdad? Y entonces ahí entra, creo yo, mi hermana Ofelia, me atrevo a decir, esa imaginación que tenemos que meternos con la palabra, ¿verdad? Otra historia que yo les dije a las muchachas, ¿qué tal si fue, y era una tarjeta, otra joven de como unos 21 años y que había un hombre que le andaba coqueteando y que ella no le correspondió? Y entonces cuando se dan cuenta los amigos, él se siente como que mira que me estoy viendo mal yo y la agarra y dice, es que a esta la acabamos de pescar en adulterio. Entonces simplemente por no responderle al coqueteo, ¿verdad? Y otra mujer que dijimos un poco más avanzada en edad, que decíamos, bueno, quizás ella esposa de un líder, pero que se quería deshacer de ella porque ella sufría con, en esto no lo digo en la foto aquí, pero la historia le puse que tenía alucinaciones auditivas y visuales. Ella no se conocía a ella misma por cuestiones de salud mental. Entonces ya se querían deshacer de ella y entonces fue la que pusieron delante de Jesús y dijeron, esta fue sorprendida en el acto de adulterio. De nuevo, las mujeres, fue una de las primeras mujeres que estudiamos esta y fueron mucha presión en contra de lo que yo les había dicho, ¿verdad? Porque me decían, es que eso no está en la Biblia. Y yo les decía, es que es muy poco lo que sí está en la Biblia acerca de esta historia. Entonces vamos a atrevernos a estudiar a estas mujeres, ¿verdad? Que tienen delante de usted con la historia que sí tenemos en la Biblia. Y de ellas emanó, pues metimos las artes, hicieron poesías desde la perspectiva de esa niña, desde la perspectiva de esa muchacha de 20 años, etcétera. Y a las mujeres de aquí se les presentaron diferentes prácticas espirituales, ¿verdad? Que después de, durante todo un día de retiro, fueron 9 horas de contenido, ¿verdad? Con desayuno, almuerzo, cena. Y tuvieron oportunidad de practicar diferentes prácticas espirituales. Me traje hasta los cuencos, esos que hacen ruidito, que tienen de Tibet, ¿verdad? Y claro, al principio me decían, ay, es que Alejandra trae estas ideas tan raras, pero como les pasaba algo, decían, bueno, pero ella sí es, ya como al retiro número 2, el retiro número 3 tuvimos uno cada mes. Ya para el mes 3, mes 4 decía, a ver con qué nos sorprende Alejandra ahora. Y entonces lo que yo veía, que es que se estaban desarrollando ellas mismas en su capacidad de contar sus historias, ¿verdad? Cuando estudiamos a las mujeres, que las que siempre nos predican, a veces traemos como un mantra o algún mensaje ya muy repasado. Y lo que yo quería era estudiar a mujeres que yo sabía que no iban a conocer su historia muy bien, pero que iban a poder después, pues pensar entre todas, ¿no? Y les cuento de dos cosas más, una que se relaciona con lo que nos menciona la hermana Ofelia ahora que nos acaba de compartir, es que primeramente tuvimos una opción de estudiar a la hija de Jefté, que es una hija que el papá la pone, la mata, ¿no? La sacrifica. Y entonces hablamos de ella y de cómo se han sacrificado mujeres en nuestras culturas y cómo callamos y cómo no respondemos. Y ellas quisieron platicar de la mujer de Jueces 19, que es una mujer que sufre mucha violencia y luego la despedazan.
Y entonces empezamos a hablar de eso, porque ya para eso, entonces ya llevábamos 9 meses platicando, trabajando, y lo que se convirtió ahí fue en un espacio seguro para practicar nuestra respuesta, para que cuando vayamos en el guagua y alguien nos dice que algo, nosotras tengamos una tarjetita listas que hemos creado con las opciones de nuestras respuestas, ¿verdad? Porque una cosa es que yo no sepa qué decir y otra cosa es que yo no intente practicar qué decir, ¿verdad? Entonces es bien importante para nosotras indagar. ¿Por qué? Porque nuestra identidad está en Dios y en la palabra, claro que sí, pero ¿desde dónde saco yo mis herramientas para el día de hoy? ¿Verdad? Y es el trabajo, eso es enseñar pensamiento crítico, de cierta manera, es enseñar a hacer el exégesis, es enseñar a estudiar la Biblia, pero también a sacar las mismas herramientas, ¿verdad? Vemos mucho lamento en la Biblia, yo les dije dónde está el lamento en nuestras vidas para poder sanar de manera adecuada. Muchas mujeres que se unieron al trabajo no vienen de tradiciones con letanías, entonces yo les presenté, ellas mismas empezaron a escribir las oraciones, al final de los retiros ya eran las oraciones de ellas, oraciones de confesión comunitaria, las letanías que se les ocurría son bellas, pero ellas empezaron con a ver, ¿qué nos enseñas? Y yo decía, no, 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 a ver qué co-creamos aquí entre todas. Entonces, eso se me ha hecho como lo más impactante. Lo pensamos, lo soñamos, dijimos, si no encontramos el dinero, pues como quiera lo vamos a hacer, a ver cómo lo encontramos, pero hemos tenido la experiencia que lo creamos y se logra. Y entonces, pues les dejo eso, con mucho cariño para animarnos, ¿verdad? A seguir co-creando entre todas, pues las respuestas que necesitamos y que a veces buscamos por afuera y no está. Bueno, vamos a imaginar la herramienta que buscamos. Muchas gracias. Ya hasta aquí me parte, como decimos en la iglesia. Muchas gracias, Ofelia, y muchas gracias, Alexandra. Hermanas, tenemos entonces un tiempo de reacciones, preguntas, comentarios de todas ustedes, cómo escuchar a Ofelia y Alexandra nos impacta, eh, qué reflexiones se generan, qué reflexiones hemos tenido y se movilizan de nuevo. El tiempo es de ustedes. Pueden levantar la manita o abrir el micrófono. Creo que Ofelia quiere estar Ah, Ofelia, haciendo. adelante, tiene el micrófono apagado. Por favor, enciéndalo. Ya. Hay una pregunta que me hizo llegar María Pilar Aquino y es el nombre de la teóloga puertorriqueña. Se llama Susana González López y, y su tesis fue hacia una teología feminista No es puertorriqueña Susana, es Sara. puertorriqueñista. Y si ustedes quieren, yo tengo una copia de su tesis porque fui tutora. De manera que si ella me autoriza, le puedo hasta mandar la copia de la tesis, porque es una tesis extraordinaria. Y es Susana González López. No es Susana. Ese es el nombre de esta formidable mujer. Sí, no es Susana, es Sara. Es Estoy aquí. Sara Un, González López. un honor, un honor que usted me haya mencionado. Estoy Sara emocionada. González López. Y eso fue, y es una tesis extraordinaria. Gracias. Gracias, Sara. La otra cosa que yo quería decir es esta, que se me pasó decirla, y yo creo que es importante. Es interesante cómo yo he tenido que cambiar mucho mis enfoques teológicos por una razón fundamental en Cuba. La falta de medicamentos, ¿m? La falta de medicamentos que las personas tienen debido al bloqueo económico que tenemos nuestra patria. Y entonces nos hemos esforzado
un grupo muy bueno de mujeres con jóvenes, con hombres también, para enfatizar mucho toda la cuestión de la medicina natural. Medicina natural. Estamos teniendo talleres de medicina natural. ¿Qué usar de la naturaleza que Dios nos ha dado y cómo podemos usar eso para curarnos? Entonces ahora los talleres que yo organizaba, es muy interesante los cambios en la vida. Los talleres que yo organizaba, muchos de ellos que eran de Biblia, de teología, de análisis bíblico-teológico, ahora son cómo usar la medicina natural. ¿Qué sembrar en tu patio? ¿Qué sembrar en tu jardín? Para de ahí tú poder usar esos medicamentos para curarte y sanarte. Los talleres han sido extraordinarios porque muchas personas se interesan cada vez más en eso. Y hay un grupo de líderes, incluso médicos, incluso que estamos enfatizando todo eso. Es decir, ante una necesidad local, una necesidad que las personas tienen de los medicamentos que no nos llegan, que no llegan, que no podemos usarlos. Entonces, ¿qué hacer con la naturaleza que Dios nos ha dado para producir muchas de las cosas que pueden curarnos y sanarnos? Y yo lamento mucho que no traje todo eso, que podía haberlo traído, pero son talleres que estamos teniendo para sanidad y para la sanidad de nuestros cuerpos. Cuando no tienes los medicamentos que tú necesitas para curarte y que se producen en las farmacias. Y cómo usar lo que la naturaleza nos da para esa cura, para esa sanidad. Y a eso me he dedicado los últimos 4 años. Ha sido un cambio radical en todos mis enfoques teológicos y bíblicos, y ahora me siento en los jardines, en los lugares donde podemos sembrar para ver cómo ayudar a nuestro pueblo a sanar cuando no tiene los medicamentos que necesita para sanar. Eso para mí es un cambio radical en muchos de los conceptos que uno tiene de la vida y de la obra que uno realiza. Ahora mi teología pasa por la medicina natural, pasa por ahí. ¿En qué forma ayudar a las personas a curarse, a sanarse con lo que Dios nos ha proporcionado cada día en la creación y en la vida diaria? Y entonces hemos organizado grupos para eso, grupos, y tenemos ahora líderes locales que nos ayudan en eso. Quería decir eso porque se me pasó. Y yo creo que es importante cuando no hay los medicamentos, cuando tú no puedes ir a la farmacia a buscarlos, cuando no los hay ni en la farmacia, ¿qué hacer? Está la medicina natural para proporcionarnos todo lo que necesitamos para la vida, para la salud y para caminar de las manos de Dios. Perdonen esta interrupción, pero creí que me había faltado eso. Muchas Y yo creo que gracias, era una parte Ofelia. importante de un Vamos, nuevo ministerio que tengo ahora, el Ministerio de la Medicina Natural. vamos a Gracias. tener que tener una segunda parte. Olga, vos tenías la manito levantada. Sí, Adelante. yo quiero vincular ambas expresiones, eh, partiendo de que recientemente yo acabo de venir de un curso intensivo y el profesor hablaba mucho de imaginar para poder transformar, dentro de los retos de una pastoral transformadora para el siglo XXI. Y tomando esto como punto de partida, una de mis asignaciones en esta semana fue dar lectura a unos capítulos del libro yo lo voy a tratar de pronunciar, pero ustedes me perdonan, Miroslav Volf, así, que trabaja el tema de la reconciliación, ¿verdad? De la justicia y de la acogida frente a respuestas que nosotros podemos dar desde nuestra fe
para trabajar el tema de la exclusión y la violencia. Así. ¿Por qué ambos expresiones me dan un sentido a esto que me gustaría, ¿verdad?, recibir su retroalimentación? Y es que el autor, cuando yo estaba leyendo, aunque era una lectura densa, me capturó en un momento, digo, en muchos momentos, porque una de las formas que nosotros tenemos para imaginar y poder transformar es cuando nosotros podemos reconstruir las memorias Así. del sufrimiento. Y especialmente ese testimonio, ¿verdad?, que se ve bíblico de esas mujeres sin nombre, de esas luchas de mujeres como Ofelia Ortega, tengo a Sara aquí que escuchar, porque yo tengo su tesis, que va a ser es parte de las cosas que yo estoy citando en lo que estoy trabajando desde esa teología puertorriqueña. María del Pilar Aquino, ¿verdad?, que de momento no se saludó, pero una mujer teóloga a la cual hemos leído y respetamos muchísimo, y sobre todo grandes mujeres que haciendo teología, exacto, exacto, grandes mujeres que haciendo teología que han tenido que imaginar para poder transformar el mundo en que vivimos. Pero hay algo, quien controla el pasado, y esto es algo que dice el autor, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Así que desde ese punto de vista, cuando nosotros comenzamos en un proceso, ¿verdad?, como el que usted está hablando, profesora, de transformación, y cómo tenemos que dar esas lecturas a lo que estamos viviendo y los retos que podemos enfrentar, pero sin olvidar tampoco el pasado. Y hablando ya específicamente de las mujeres, lo que no visibilizamos no lo apalabramos, no lo reconocemos, no lo afirmamos. Entonces, para nosotros poder alcanzar justicia, tenemos que hacerlo por medio de honrar las memorias de aquellas que nos antecedieron. Amén. Testimonio bíblico hasta el Amén. día, porque históricamente hemos sido cruzadas por unos niveles de violencia Exacto. en muchas dimensiones, muchas expresiones teológicas, y ahí es que me gustaría, ¿verdad?, porque ambas tocan. Claro, son dos tiempos diferentes, pero cada una está haciendo unas aportaciones, ha hecho unas aportaciones, va a dejar un legado, porque trabajar esto, con los migrantes, como nos tocó a nosotros hablar de la trata humana, de ver las violencias que se viven, de ver los documentales que dejaron a uno, porque posiblemente desde nuestro contexto, y yo hablo del contexto puertorriqueño, no necesariamente esa es la experiencia que nosotros tenemos. Y esto es lo que le parte a uno el corazón, porque cuando tú te abres a este nuevo conocimiento, ¿cómo yo puedo imaginar una pastoral cuando la indiferencia nos ha marcado tanto? Porque no podemos entender el dolor y el sufrimiento del otro y de la otra. Hasta ahí, ¿verdad? Llego porque es que me conmueve, y todo lo que uno está aprendiendo, ¿verdad?, para honrar el ministerio, de verdad que, o sea, bueno, nada, díganme ustedes. Amén. Amén. Sí, sí, así es. Así Muchísimas es. gracias, Olga. Así es. Y en las iglesias son espacios y comunidades donde se invisibilizan las violencias desde la manera más explícita hasta la más solapada. em, y repartiendo atributos subjetivos de las mujeres buenas, ¿verdad? Humildad, renuncia, sacrificio, incondicionalidad, y cada uno de estos atributos subjetivos tiene un precio enorme: invisibilidad, pobreza, cero patrimonio, ser vaciadas de sus espacios vitales, de recursos limitados, tiempo, dinero, energías, y no los reconocemos como tales, y solamente mencionarlos es ya liberador. Me encanta el tema que tenemos sobre la mesa. Hermanas, ¿quién más quiere dar su aporte? Sí, adelante, María del Pilar, María Pilar.
Yo nada más quiero decir que me quedo en admiración muy grande con reuniones como esta. Me instruye mucho, me inspira espiritualmente en mi corazón, en mis esfuerzos, en mi propio trabajo, en mi vida. Escuchar los testimonios de muchas de ustedes, por ejemplo, eh, Ofelia me dio la clave donde exactamente lo que ella dijo era la metáfora que yo tenía en mente. Cuando ella la dijo, digo, me está leyendo la mente. Y eso es eh, cómo el trabajo de nosotras, las mujeres, las teólogas, ha sido buscar espacios para forjar jardines donde podamos sembrar, jardines donde podamos sembrar. Claro que puede ser desde espacios de la anegación de las tormentas que tienen ustedes ahora, lastimosamente en el Caribe, a las áreas de los desiertos donde está Alexandra. Y Alexandra me identifico con lo que dice porque yo soy de frontera, crecí en la frontera, crecí en zona de desierto, en Sonora. Entonces, cuando ella habla de realidades como de Ciudad Victoria y Matamoros, hay que tener, es como que hay que pensar en México, un país tan grande, en donde esas zonas son las más abandonadas. Son zonas desérticas donde los recursos son, que llegan, que más bien dicho, que no llegan de la capital a esas zonas del desierto, son tan, es árido en todos sentidos, recursos, asistencia. Entonces, ver grupos de mujeres como el que ella fomenta y acompaña es así como una luz, una flor muy grande en ese desierto. Y escuchar de los grupos donde está, ¿verdad? Ofelia y ustedes en esos lugares donde con dificultad se puede mantener un jardín, pero se está haciendo, se está cultivando jardines de salud, de vida y de esperanza. Con Sara González nos conocemos desde hace muchos años, de mis viajes a Puerto Rico. Muchísimo. Y las ideas Sí, era juntarnos, sí, cenamos, sí. conversamos y esto, desde el espacio del seminario evangélico, compartimos mucho. Y ahora escuchar sobre, yo no sabía de la tesis sobre la teología feminista en el contexto de Puerto Rico, pues claro que me llena de alegría y de orgullo. Y Así es. Cuando para mí me da pueda. mucha alegría, me confirma, me afirma. Exacto. Desde los primeros días que participé en las liturgias tan maravillosas guiadas por Ofelia, y desde hace muchos años, son muchas décadas, que Ofelia y yo estuvimos en el primer encuentro Exacto. latinoamericano y caribeño de teología feminista. Exacto. Exacto. ¿Puedo Ahí. hablar? Sí, claro, yo de eso quería hablar. Mira, yo de verdad que estoy emocionada, ¿verdad?, de escuchar a Ofelia mencionar la tesis mía. Es una historia larga, yo me tardé casi 20 años entre que comencé mis estudios doctorales hasta que finalmente, pasando por muchas crisis de muchas índoles, pude terminar esa tesis que para mí, pues, siempre la quise enmarcar en eso, feminista puertorriqueña y puertorriqueñista, porque la necesidad que nosotras teníamos desde Puerto Rico de afirmar nuestra identidad, esa identidad nuestra que Olga, ¿verdad?, comparte conmigo, rota muchas veces porque somos colonia doble. Somos personas que nuestras mentes fueron colonizadas de una manera que ustedes no tienen una idea. Desaprender para nosotras ha sido mucho más difícil, pienso yo, que el resto de las mujeres latinoamericanas, porque hemos tenido a Estados Unidos encima de nosotros desde el 98 y, o sea, nuestra historia. Cuando yo comienzo en el seminario en el 91 que yo comienzo, que es que yo digo que yo comencé mi segunda etapa, yo tenía 38 años, mi segunda etapa de la vida, ahí fue que yo empecé, la mente mía empezó a abrirse, a hacer lectura. O sea, yo no era ni lectora, yo soy química de profesión original y leía, pero no era como
entonces me di cuenta que yo tenía un atraso tan brutal que me convertí en una lectora, bueno, o sea, yo leo todo, todo lo que aparece porque entiendo que estoy bien atrasada, pero sí quería afirmar varias cosas. Número uno, a mí me sigue emocionando que la irrupción de la teología feminista, y yo para hacer mi tesis, yo tuve que rebuscar mucho porque tampoco mi universidad no era una universidad grande. O sea, el Graduate Theological Foundation no es una universidad allá como cualquier otra universidad que te puede suplir tanto. Yo tuve que hacerlo yo sola, por mi cuenta. Gracias a Dios también yo había tomado cursos doctorales en historia con una universidad aquí en Puerto Rico, casi un doctorado, que eso me ayudó muchísimo. Pero traigo a colación que la irrupción de la teología feminista, que Juan José Tamayo dice que es una teología fundamental, y yo lo afirmo, es una teología fundamental porque dio un vuelco tipo Copérnico a todo el pensamiento de la teología para quienes la escuchan, porque para quienes no la escuchan ni la leen se quedan en el mismo sitio, pero para quienes la escuchan verdaderamente es un vuelco total en términos de cómo nos acercamos a la realidad. Sin embargo, las pautas hermenéuticas más fundamentales que se estructuraron desde el principio, y Olga trae a colación, fíjate qué cosa, hermenéutica de la actualización creativa. Esa era una de las pautas. Y eso conecta lo que Alexandra, el trabajo de Alexandra, ¿verdad? Y lo conecta con el trabajo que está haciendo Ofelia ahora. Seguramente Ofelia a lo mejor no tendría la sensibilidad que tiene ahora para dedicarse a la medicina natural y a bregar con ese tipo de cosas, tal vez si no hubiese sido sensibilizada por toda esta forma de conocimiento femenino y feminista y como lo querramos llamar, para entonces ella ahora aplicar de una manera bien, ¿cómo se llama? De hacer, de un quehacer diario y haciendo una cosa que a ella la llena y que estoy segura que Ofelia lo está haciendo con una perspectiva feminista, porque no es lo mismo la, la, la medicina natural por un hombre que por una mujer, definitivamente. Yo estoy un Es, poquito metida en ese mundo también y entonces todavía me afirma que volver a esas pautas hermenéuticas, hermenéutica del recuerdo, ¿verdad? Hermenéutica de la lectura nueva de esos textos, ¿verdad? Con otros ojos, que me lo enseñó muy bien Pilar Aquino, que fue una de mis primeras profesoras en teología feminista, la que me enseñó a leer la Biblia allá en AETH, las escuelas de verano, que tanto me ayudaron a mí. Y entonces, pues todavía nos afirmamos entonces en nuestras pautas hermenéuticas. No hay mucho más que añadir en términos de cómo, qué hermenéutica nosotras hacemos. Porque dentro de las que se estructuraron con Elizabeth Schlussel Fiorenza, Rosemary Radford Ruder, la misma Pilar Aquino, las latinoamericanas con ese aporte tan grande de sensibilidad nueva que trajeron a las norteamericanas, con las mujeres negras, nosotras no tenemos mucho más, es simple y sencillamente seguirlas aplicando con las sensibilidades nuevas que tenemos hoy, incluyendo, ¿verdad?, el uso hoy de la tecnología y de la inteligencia artificial, ¿verdad?, porque tenemos que hablar de eso también. Pero yo me afirmo en esas pautas hermenéuticas elementales y las seguimos utilizando y a Olga ahora mismo acaba de hacer un cruce entre ellas y Alexandra acaba de traer un ejemplo de ellas, ¿verdad? Así que nada más. Nada más tengo que decir. Y gracias y emocionadísima, Ofelia y Pilar y Olga, no sé. Voy a llorar.